Buenos días. Vamos a comenzar con el tema, o continuar con el tema de patoblastoma. Bueno, que el curso es de masas hepáticas en pediatría, pero el día de hoy vamos a ver las, la biología molecular del hepatoblastoma, su presentación clínica típica y cómo diferenciar con un hepatocarcinoma, el estudio de imagen y marcadores tumorales y la estratificación per text y el sistema CHIC. La biología molecular habla que el hepatoblastoma es un tumor que no tiene como tal mutaciones somáticas o anomalías estructurales, como en otros tumores que puede decir que es una traslocación de un cromosoma o que puede estar asociado a una mutación en específico de un cromosoma o a una alteración así, sino que son actividades aumentadas de factores de crecimiento o de genes que aumentan el crecimiento de la célula del hepatocito. La actividad de los genes NF2L2 hablan de alto riesgo, los microARNs y hablando de estos genes, menor riesgo dan los expresiones de genes o la regulación de vías de desarrollo hepático. Ahorita vamos a hablar más hacia allá. De este artículo, hablando de la beta-catenina, que es una proteína o algo muy importante para el hepatoblastoma, su acumulación en el citoplasma significa el aumento del crecimiento y la disminución de apoptosis y toda la cadena que uno lleva hacia el hepatoblastoma. Entonces, el gen que lleva hacia la beta-catenina es el CTNNB1, que por medio de mutaciones en genes de crecimiento que se llama la glicopicano o el factor de necrosis tumoral kappa beta, el GSK3 beta, el RK1 y el FL2 van a activar la beta-catenina y se va a llevar hacia un complejo de crecimiento. En esta diapositiva se habla que cuando o todos producimos una beta-catenina, pero hay unas moléculas que son que degradan esta. Se llaman AX1, AEPC, GSK3 beta y CK1 alfa. Esta, como en la imagen A, habla que hay beta-catenina en el citoplasma, pero llegan todas estas moléculas que degradan la beta-catenina o el gen CTNNB1 y hace que no se produzca de más. Pero cuando hay una falla en la señalización del WNT, hace que la beta-catenina se acumule en el citoplasma y haga que esto entre al núcleo, o sea, o la beta-catenina o el gen de la beta-catenina y se produzca muchísimo, o sea, que se produzca mucho y eso hace que todo lleve una cadena de aumento del crecimiento y de falla de la apoptosis y que la célula se multiplique. Todos estos genes que ya se encontraron y que se descubrieron pueden ser como un blanco terapéutico de algún tipo de anticuerpo monoclonal hacia WNT o hacia también relacionados otros genes, como acá podremos ver el NRF2 que regula la expresión de proteínas antioxidantes y que si hay una falla, hay un aumento de esto. Si hay una falla también, hay una resistencia a la quimioterapia que se presenta en el 10% de los casos y que uno como tal, si ve resistencia a quimioterapia en pacientes con hepatoblastoma, podría buscar una mutación en este gen. La mutación en las telomerasas, que las telomerasas pues son una cosa normal o, ¿cómo se puede decir? Fisiológica del cuerpo, que hace que las partes de los bordes de los genes o de los bordes del ADN se vayan acortando y entonces la célula tenga una vida pues específica. Si tienen una falla en las telomerasas, las células van a tener una vida casi inmortal, o sea, no se van a poder como a llevar a apoptosis y pues no van a tener que seguir replicándose. La vía del Notch, que también se presenta en el hepatocarcinoma y también en el hepatoblastoma. La SHH, como también nos puede sonar para un medulloblastoma, también está presente en algunos casos del hepatoblastoma. Eh, y que estos genes son promotores de metilación, de genes como precursores de neoplasias. Y cambios epigenéticos que pueden llevar a fallas en las proteínas IGF-2 y H19 que van a activar digo, inhibir las vías de la señalización P1-3K y las MAP quinasas. Todos estos pueden ser como cada investigación que
que se hacen, pues nos pueden ayudar a hacer en un futuro terapias blanco hacia este tumor en pacientes que sean resistentes a la quimioterapia o que ya ni siquiera, como en otros tumores, usar quimioterapia para tratarlos. También hay síndromes genéticos que se asocian a tumores hepáticos. Esta tablita sacada del libro Piso habla de la relación con la enfermedad adenomatosis, poliposis adenomatosa familiar, que se relaciona con otros tumores, también con el hepatocarcinoma y el adenoma, pero también hablando directamente del hepatoblastoma, la enfermedad Beckwith-Wiedemann, que está asociada a la mutación 11p 15.5 con los genes que ya habíamos hablado, que tiene mucha relación en este tumor. La enfermedad de Li-Fraumeni o el síndrome de Li-Fraumeni, la trisomía 18 y enfermedades por el depósito de glucógeno. Vamos a hablar exactamente de la enfermedad de Beckwith-Wiedemann. Esta enfermedad está asociada, pues ya les he dicho, al 11p 15.5, impronta génica normal y pues a estos genes que en realidad son asociados a otros también otros síntomas. Presentan macroglosia, una hipertrofia corporal, una hernia umbilical, aumento del crecimiento de las orejas o sea, del oído externo y tienen un EBUS simple en la carita. Algunas, ¿cómo se dice? Pacientes que a mí me han comentado que tienen patoblastoma, muchos de estos tienen este síndrome. Entonces, si hay un paciente con síndrome de Beckwith-Wiedemann, es estarle haciendo ¿cómo se dice? Vigilancia, los primeros años de la vida con alfa beta proteína y ultrasonidos abdominales para no como exponerlo a radiación con estudios de imagen más allá, pero estarle vigilando su hígado que no lleve neoplasias, porque todas estas mutaciones de las moléculas que llevan hacia el crecimiento o aumento de crecimiento pueden llevar pues a tumores múltiples, también al tumor de Wilms. Entonces, este es un síndrome que hay que poner mucha atención y que podría ser como un síndrome de oncogenética. Los síndromes genéticos, estas síndromes que están en la parte inferior de la diapositiva, que hablaba el libro, que son los que son un tercio de los casos de los pacientes con hepatoblastoma, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Edwards y el síndrome de Down, además del síndrome de Beckwith-Wiedemann, son los que son más comunes, pero también relacionados con todos estos síndromes que están el alcohólico fetal, Prader-Willi, almacenamiento de glucógeno tipo 1 y la colestasis intrahepática progresiva familiar al hepatoblastoma. Entonces, bueno, para hacer un resumen de la biología molecular, yo lo que me quedó más claro es que podría ser como un defecto que se tiene en el nacimiento de estos, o una mutación que se tiene de estas células, o de la señalización del ONT, y que lleva hacia la acumulación de beta-catenina. Por eso mismo se presentan estos tumores en la mayoría de los niños en los primeros meses de vida, tal vez a los 12, o de los primeros 12 meses a los 3 años, porque como que se va acumulando esta beta-catenina, tiene fallas y siguen las fallas, y por eso puede presentarse en los primeros años. Ya cuando son una señalización diferente o vías de otro tipo, o más resistentes se presentan más grandes, pero casi siempre son a esta señalización del WNT y la acumulación de la beta-catenina, que esta molécula se encontró apenas en el siglo pasado, creo que en los 90 o hace muy poco, porque como tal, creo que la oncología, o lo que yo he leído, es que la oncología va a estar creciendo los últimos 30 años y que en un principio pues las tratabas con quimioterapia, no sabías ni qué estabas tratando, pero ya es como que tenían mejoría. Y ahora con la biología molecular estamos encontrando mucho de la etiología como tal de estas neoplasias. Y que gracias a esto pues vamos a encontrar terapias blanco hacia moléculas exactamente y no con quimioterapias que pueden afectar pues a otros órganos también. La presentación clínica típica de estos tumores, ya lo habíamos comentado pues en la clase pasada, pero también pues para repasar. Una masa abdominal en un paciente menor de 3 años, en específico casi siempre todos los diagnósticos son en el 17-18 meses de vida, distensión abdominal, anorexia, pérdida de peso y puede ser dolorosa o no, es solamente dolorosa en el 15% de los casos y pues que en un estudio que tú puedes hacer básico en ultrasonido, ver que la masa está en el hígado. Casi siempre, o en la mayoría de los casos, es el lado derecho del hígado, en los lóbulos
pues el factor de eso son como del 7, 8, 6, 5 y 7. Ahorita vamos a hablar también de la anatomía. Pero casi siempre es del lado derecho. Los tumores que comprometen a ambos lóbulos o que están en la mitad son el 30% de los casos, entonces casi siempre es del lado derecho. Y a comparación con el hepatocarcinoma, que estos tumores también, como recordamos en la clase pasada, son en adolescentes, como en una enfermedad hepática crónica, como que no tienen una relación hacia lactantes o pequeños preescolares. Em, los estudios de imagen que uno tiene que hacer de manera, pues básico, a lo mejor primero un ultrasonido para evaluar esta masa, una tomografía computarizada y angioresonancia. Con la resonancia con contraste, pues puedes ver qué es, hacia dónde está, si está bien, cuánto es lo que está, como, si es resecable o si está invadiendo más espacios. Y vamos a hablar ahorita de las clasificaciones antes de operarlo. Y también para evaluación extrahepática, que se relaciona con la infiltración hacia otros lados, pues es la radiografía de tórax y tomografía computarizada de tórax. En como tal, bueno, a lo mejor yo no lo abundé, pero no me acuerdo en dónde metástasis en primero, creo que es a pulmón, ¿verdad? Sí, a pulmón. Ujú. No, no metástasis, sí, pero para eso mismo es estos estudios de tórax y buscar en tórax esas metástasis. Ujú. La clasificación histopatológica, estas imágenes son sacadas de internet y de un hepatoblastoma, pero vamos a hablar de cómo se clasifica de la manera internacional. Hay una clasificación internacional que no significa que todos estos, es un tumor epitelial, así es lo que explica esta clasificación, y que hay diferentes patrones, un patrón fetal, embrional, macrotrabecular y células pequeñas diferenciadas y colangioblástico. En una muy poca frecuencia se presenta solamente, ¿cómo se dice? Solamente de una manera fetal, o sea, differentiated o muy bien diferenciado. Es muy poca la frecuencia, pero cuando se presentan de esa manera es muy buen pronóstico porque son muy buena respuesta a la quimioterapia. Y a veces ni siquiera les necesitan dar, a veces si es de esta manera, o como te dicen las guías, creo que si es muy buen diferenciado y ves esta biopsia, ni siquiera se les da quimio, solamente se reseca y está muy bien, pero es muy poca la frecuencia. Entonces, casi siempre lo que dice aquí es que el 67% es epitelio mixto, embrional y fetal, en un 21% son mixto epitelial y mesenquimal, y 7% bien diferenciado, como les decía, y 5% los indiferenciadas. Casi todas son heterogéneas de muchos tipos. Entonces, pues se hace como un abordaje, primero ves la masa, la ves por imagen, y en estos tumores no hay problema si toman una biopsia con algo fino entonces, toman la biopsia y ven el patrón histopatológico. Mucho de esto importa para ver qué se va a hacer el plan de los pacientes, porque ya desde que se creó la clasificación pretext o el abordaje pretext, ya no se operan de primera intención o se hacen resecciones grandes. Casi siempre se hace primero la biopsia, se hacen las imágenes y con eso se hace un puntaje o se hace como una clasificación. Vamos a hablar ahora entonces de que la anatomía del hígado eh, se puede hacer como ¿cómo se puede hacer? Un recordatorio, bueno, una imagen con la mano en un puño, porque pues está complicado saber cuál es cuál. Entonces uno se puede saber que el segmento uno es el que está el dedo pulgar, que está por atrás, y aquí lo vemos en la imagen de la derecha, que el segmento uno está por atrás del hígado, en la parte, y por eso el dedo pulgar va por dentro del puño, así para recordarnos que es el uno, el dedo uno es el segmento uno. Ves la mano como si fuera para arriba, como si fuera ay, ese monito que salía en televisión, así como el tachidito, no sé cómo se llama. Entonces la mano la tienes así. Y para ver el número 2 pues es el dedo número 2 y siempre son segmentos pequeños. Entonces acordarse que cada dedo son dos segmentos, al menos en todos el único que no es en el 4 que son dos segmentos en el número 4 A y B, 4 A y B. Pero así más o menos uno se acuerda los segmentos o los segmentos normales del hígado, ¿sí? Esto es importante porque para la clasificación pretext que se habla de una clasificación, déjales explicar qué es.
En el en los tiempos de los 90 o 80 se hablaba de una clasificación que se llamaba Evans, que usaba Estados Unidos con la COG y la POG. Uno primero pues veía ese tumor, a lo mejor todavía no tenían ni resonancias, haciendo una tomografía y pues venían al niño y lo operaban de primera intención. Entonces, ya que tenían una resección, ya determinaban como en el transquirúrgico veían qué onda que iban a hacer en ese momento. Entonces era una manera como muy, como todo decir, sin plan, pues no se metían solamente a operar. Entonces, puede que no se acaban todo y luego si el transquirúrgico se equivocaba, pues tenían problemas. Entonces, y también las cirugías de hígado son muy complicadas. Decía ahí que, yo no alcancé a leer esa presentación, pero decía que ¿cómo se dice? Como síndromes postoperatorios de una cirugía hepática son complicados, entonces estos pacientes se ponen mal. Entonces, se pusieron de acuerdo, pues, creo que todo el mundo sobre esta clasificación de pretext y fue en los 90 cuando hablaron de esto. Cuando un paciente tiene solamente un lóbulo afectado y son tres contiguos que están sin afectación, es un pretexto uno. Cuando son dos afectados, no, dos libres y dos afectados, pues es un 2. Cuando es uno libre y tres afectados, es un pretexto 3. Y cuando es un 4 es cuando están en los cuatro afectados, como en esta imagen. Puede entrar en el 3 A, B, C, D y E, como en este tipo de variaciones. Pero también lo importante son estos factores que se llaman B, P, E, F, R, C, N, M. Esto es para la afectación pues a nivel local o también a nivel sistémica. La B de afectación a la vena cava, la P de la vena porta y la bifurcación, la E de extrahepática, F de que es un tumor multifocal o focal multifocal, R de ruptura, puede ser que ya esté roto cuando uno lo diagnostica, entonces eso es un factor también que afecta el pronóstico. Y eh, el C de afectación al lobo caudado y la N de afectación a los ganglios linfáticos y M de metástasis. Vamos a hablar de eso también después de que presentaron la clasificación Pertext, hay otro que es un conjunto internacional que se llama la clasificación de Chick, que esto es una clasificación hecha por alemanes, japoneses, ingleses, que en general es todo el mundo, pues, pero se habló solamente, pues, que estos fueron los pacientes que metieron a este estudio, que fueron 6.000, digo, 1.605 pacientes, ahora fueron 6.000, 1.605 pacientes porque es un tumor que es muy poco común y a veces uno tenía una manera de actuar en un país y no se comunicaba hacia otro país. Entonces, todos los pacientes de estos países en el 1989 a 2008 se juntaron de 25 años y hicieron como una base de datos donde se vieron factores de pronósticos y factores de importancia. Vieron variables que son como en el PERTEX, como si fueran los pacientes menores de 3 años, de 3 a 7 y mayores de 8. La alfa-fetoproteína de 100, o menor de 100, mayor a 100 y entre 100 y 1000. Y las variables que les había platicado de la BPFR, que están aquí en el cuadrito rojo, y si eran resiclables al diagnóstico. Em, este estudio, yo tomé unas imágenes de cómo los acomodaron, primero por pretexto, y si tenían metástasis o no. Primero en el pretexto uno, pues veían que esos pacientes que no tienen metástasis y que tienen cualquiera de los factores asociados, y que la alfa-fetoproteína no tenía ninguna importancia, o sí tenía importancia, pero que pues lo más importante eran que no tenían metástasis y que eran pretexto uno y que tenían muy baja el riesgo de metástasis o eran de muy buen pronóstico, ¿no? Very low, o riesgo, el riesgo era bajo, ¿sí? Eso habla de very low, low, intermediate y high, esos son los riesgos, ¿sí? Entonces, a estos niños les iba bien, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, cuando llegan los niños, como en el 2 o 3, pues habla que tenemos que tener mucha importancia en la edad que tiene y la metástasis. Si es un Pertex 2, con que tenga metástasis es muy alto riesgo, pero si no tiene metástasis, hay que ver si es menor de 8 años o si es mayor, la alfa-fetoproteína, todo esto tiene importancia, ¿sí? Entonces, así como esto se va haciendo el estadiaje de un hepatoblastoma, con una simple, como se puede decir, con una tomografía y una resonancia, o como, pues ya podemos, y el alfabeto proteína, podemos hacer un estadiaje y ver qué tan bueno le va a ir, ¿sí?
Em, También una organización que se llama la CIOPEL, o la que es la creo que es la Internacional de Oncología, eh, habla de que el riesgo favorable es el pronóstico favorable es un pretexto uno 2 y 3, y también los tumores en estadio uno que fueron resecados al momento del diagnóstico con una histología fetal pura, como les estaba diciendo. Es un mal pronóstico cuando son pretext 4, cuando hay enfermedad metastásica, con cualquier pretext que haya, y cuando también hay un alfa-fetoproteína menor de 100. Si ves una masa hepática y ya sabes que es una tumoración hepática, ya le hiciste resonancia, pero la alfa-fetoproteína no está alta, también eso es malo porque son células indiferenciadas o pueden ser células que no son maduras y pues que van a tener mala respuesta a la quimioterapia. También por eso que se están haciendo los estudios de biología molecular para ver, ahí, ¿cómo se dice? Pues terapias blanco hacia esto, ¿sí? También otra vez hablar de los riesgos. El uso del pretext, como dice aquí en el libro piso, es muy bueno para saber todo esto. Entonces, cuando uno lo clasifica en el pretext, también a clasificar de una manera con la alfabeto proteína y como les estaba haciendo ahora con tablita, pero es igual que el algoritmo que estaba atrás. También nos pidieron para esta presentación, estar seguros de cuánto es lo normal. Este es un artículo que es, creo que, ay, que era turco, es turco, pero agarraron muchos pacientes, todos pediátricos, para saber sus niveles normales de alfa-fetoproteína. Aquí podemos ver como un comportamiento de cómo se puede llevar, que es ay, nos pinta el puntito. Mm, Aquí la alfa-fetoproteína en los niños de 0 a 1 mes es entre 50 y más o menos 48, o sea, o de 28 a 226.000, ¿se fijan? O sea, es muy alta en los neonatos. ¿6.000 o es 200? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, en los neonatos la alfa-fetoproteína en específico se lleva muy alta. Sí, también en los niños de 2 años va bajando. A los 3 a 6 meses ya nomás es de 27 a 788. Ya cuando van los niños en los 7 meses puede ser de hasta de 3.000, ajá, de 3.100, pero no es tan normal que los tenga altos. De verdad, puede ser, dices, está en rangos, pero pues no, no se espera así. Y con una masa hepática, pues no te vas a poner. Pero sí comentaban que los valores mayores de 100 en un tumor o hasta de 1.000 son pues esperados en un hepatoblastoma. Pero como el comportamiento ¿cómo se puede decir? De esta proteína, pues se va bajando conforme va creciendo el niño. En los niños aquí se habla una gráfica de 0 hasta los 400 días de vida, es que el comportamiento de la alfa-fetoproteína va bajando. No hay otra etapa de la vida en la que esté alta más que en el periodo neonatal. Y los factores pronósticos también que hablaba. Pues ya terminé bien rápido. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Creo que estaba rápido, es porque me fui rápido, pero la biología molecular es de lo que más me pensé que iba a tardar. En ese tipo de cosas, lo que hay muchas, ¿cómo se puede decir? Em, Abordajes que se pueden hacer de una manera como que previa hacia a la biología molecular, que es más hacia la quimioterapia y que dicen estos tumores que siempre responden a cisplatino en la mayoría de los casos y que pues en general responden a quimioterapia, pero si uno entra a la biología molecular es mejor que hagan terapias blanco y es lo que se está viendo en los nuevos artículos. Y también a no operarlos tanto, tal vez hacia que si se encuentren un Pretex 4 tal vez resecar lo que más se pueda, pero no meterte mucho hacia quitarle todo el hígado porque pues, el tumor está gigante. Entonces, muchas veces no son resecables. Y pues esta presentación va más hacia factores pronósticos y más hacia diagnóstico de esta enfermedad. Ya más adelante hablaremos de los... Ajá. ¿Puedes dejar la presentación en la clasificación de... ¿Ese? Sí, bueno, sí, de biología molecular efectivamente el interés está en buscar terapias en blanco. Yo busqué información al respecto y digamos que todavía no hay algo para cambiar la quimioterapia habitual que utilizamos.
he querido utilizar en algunos niños otros fármacos cuando veo que no están respondiendo bien, pero por ejemplo, el aprepitant pudiera ser útil eh, como eh, se puede decir estimulando o haciendo más sensible a la célula, sí, aunque les parezca raro, pero a la hora de utilizarlo después vieron que puede, o sea, crecen in vitro en estudios, vuelven a crecer los pulmones aún más, o sea, aunque inicialmente disminuye su tamaño, vuelven a crecer. Por eso realmente no lo utilizamos los niños, ¿sí? Y como utilizar ciclosporina, verapamil o algo para las células resistentes a drogas, pues pudiera ser también otro abordaje, pero el, actualmente pues sigue utilizándose la quimioterapia convencional. Bueno, con respecto a esta clasificación, me gusta porque es de el consenso colaborativo, ¿no? La colaboración de los grupos que estudian hepatoblastoma. Entonces, si se fijan, y quiero que se vayan de esta clase con esto muy claro, ¿cuál es el factor pronóstico más importante? Metástasis. ¿Están de acuerdo con Bruno? Pues Es importante que alguien tenga metástasis, sí. ¿Le va a ir peor? Pues sí. Pero es lo más importante. Por lo que estaba hablando de la terapia hormonal. La histología también. La edad es importante, la psicología. Aquí, por ejemplo, en edad, ¿a quién les va a ir peor? a los mayores de Menores de 12 meses en general te va a hacer. Menores de 12 meses. ¿Están de acuerdo con eso? aquí mayores de 8. Sí, Mayores. los mayores. Ya, es cierto. Y en histología, ¿a quiénes les va a ir peor? Los no diferenciados. O la fetoproteína baja también, esos. A los de células pequeñas, a los anaplásicos. Ujú. ¿Y a quiénes les va a ir bien? A los bien diferenciados. A los bien diferenciados y al que es epitelial puro fetal, ¿no? O sea que sí son importantes esos factores y ya se conoce, o sea, la edad, la histología, el género tiene que ver. Eso no sabía. Eso no, No, ¿verdad? Más es más común en hombres, ¿no? Lo sí, metastásico, pero bueno, no sí, mucho. ya lo 52 a vi. 48. Y bueno, todos esos factores de anotación, B, P, La R, afectación. E, M, F, sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Y también Entonces, todo eso también tiene que ver. Pero ¿cuál es el factor pronóstico más importante y que se lo dice ahí la tablita? la alfabeto. Ah, la fetoproteína también es importante, sí. Sí, sí, porque entre menos les va peor y entre más les va a matar, sí. Pero lo que estamos viendo ahí, ¿cuál es el factor pronóstico más importante? El pretexto. Ah, pues sí, como, O sea, con eso empiezan. sí, con eso. La La verdad primera, no te interesa otra cosa más que el pretexto inicialmente. Y de eso depende todo. pues sí, Como tú dices, Bruno, ok, primero hay que tener al niño con una tomografía y prácticamente ya con eso. pues sí. Con eso. No, no, regresa. Para que se la aprenda porque está. Y ya con eso vemos que pretexto 1, Sí, no va a haber. casi todos los casos van a ser o muy bajos o intermedios y hay un solo caso de alto riesgo. Ujú. Pero para que sea de alto riesgo debe de ser de inicio pretexto 1 metastásico y se convierte en alto riesgo, Ujú. o aunque no fuera metastásico, pero que fuera positivo alguno de estos factores, sí la alcanzan a ver hasta ahí, sí, ¿verdad? Algunos factores de anotación y que sea mayor de 8 años. Pero nadie llega, es muy difícil que alguien llegue los que nos llegan, primero no llegan, porque es raro, y ya que llegan, llegan chiquitos. Sí tengo por ahí un niño que tenía 9 años o 8 años al llegar, pero entonces, este caso es como raro y sería el único de que pudiera ser alto, pero en general, los niños pretexto 1, por lo general, les va a ir bien porque no vienen a pretexto 1. Casi no, realmente nos cuesta mucho trabajo que lleguen a pretexto 1. Independientemente de cualquier nivel de alfa-fetoproteína, mientras tengan ningún factor de anotación y que obviamente sea resecable el diagnóstico, pues si es resecable el diagnóstico es muy bajo y si no, de todas maneras alcanza a ser bajo.
Por eso, para el chic, Pretext. el pretexto es lo más importante. O sea, sí importa todo lo demás que dijeron, porque sí lo toman en cuenta, pero empiezan con el pretexto. Ahora, el pretexto 2, ya hay 3 condiciones para que se conviertan en alto riesgo. Es decir, si te llega el pretexto, les digo, con que nada más llegue el niño con la tomografía y le llega el pretexto 1, con los ojos cerrados le va a ir bien, a menos una característica por la edad, que llegaran de más de 8 años o que fuera metastásico. Y en pretexto 2, pues ya, vamos a hablar un poquito más despacito porque hay más condiciones. Igual en pretexto 2, en primer lugar, y eso también lo ves rápido con la imagen, ¿está metastásico o no metastásico? Y si no está metastásico y tiene menos de 8 años, teóricamente le tendría que ir bien, pero si toman en cuenta la alfa-fetoproteína si está abajo de 100 o arriba de 100. Y eso ya ustedes ya lo saben. Arriba de 100 le alcanza a ir muy bien siempre y cuando sea resecable el diagnóstico y que tenga estos factores de anotación negativos. Pero si los tiene positivos, pues ya es de riesgo intermedio. Y si no fue resecable el diagnóstico, pues queda abajo. Y si tiene alfa-fetoproteína menos de 100, es alto. Pero igual aquí la mayoría de los casos de los niños llegan menos de 8 años, sí pueden llegar en pretexto 2, y la mayoría llegan con alfa-fetoproteína de 90,000, de 100,000. O sea que la mayoría bueno, nos han llegado de los dos, tanto metastásicos como no. Y la mayoría, entonces, digo, aquí es como mitad, mitad. Digo, pero casi nadie nos llega de más de 8 años. ¿Sí? Ya en pretexto 3, entonces, igual, la imagen es lo más importante. Bueno, ¿está metastásico o no? Si no está metastásico, a ver, primero la edad, casi todos vienen menos de 8 años, bueno. Perfecto. Pero aquí, ya en pretexto 3, el corte no es tanto a la fetoproteína de 100, sino 1000, ¿sí? Más de 1000 le tiene que ir bien siempre y cuando los factores de anotación sean negativos. Y si están positivos, todavía le alcanza a ir intermedio. Si el alfa-fetoproteína no está muy alta, es intermedio. Y de plano, si no la produce, es alto riesgo. ¿Sí? Y más de 8 años se convierte, en todos más de 8 años se convierte en alto riesgo, ya aunque no fuera metastásico. Y si está metastásico, también de alto riesgo. Y en un pretexto 4, se fijan, ahí se elimina por completo la posibilidad de que les vaya, o sea, de que el riesgo sea o muy bajo o bajo. Ahí se borra. Ahí ya desde el pretexto 4, dices, híjole, por más bien que le vaya, le va a ir de riesgo intermedio. Y lo que va a ser resecable, que se pueda resecar, ¿verdad? Porque los 4 están muy grandes. Bueno, el 4, solo alguien que no tenga ética lo va a resecar. Sí, pues nadie. Ah, exacto, porque en la clase mencionaste, Ajá. en el 4 se reseca lo más posible. No, Nada. no, nada. O sea, en el 4, ¿quién va a permitir que a su hijo le quiten todo el hígado? ¿O quién va a permitir que a su hijo le quiten lo que se pueda y le dejen, o sea, para que muera? Entonces, ¿para qué lo sometes a cirugía? Sí, no. O sea, el 4 no se debe operar, se debe trasplantar. O sea, el 4, ¿para qué lo operas si no lo vas a salvar? No tiene caso. No hay cirugía paliativa. Eso no. O sea, el 4 es la indicación. O el 4 antes todos morían. A partir de las técnicas quirúrgicas de trasplante, pues ya, obviamente ya se salvan. ¿Por qué? Porque puedes lograr la resección completa del tumor. Entonces el 4, de ser incurable, bueno, ya hay una posibilidad en un centro o cuando tengas la posibilidad de que se le haga trasplante a un niño, pero no se operan. El 4 no lo vayan a mandar a cirugía a que quede como un estadiaje menor, a ver si se cura, porque con quimioterapia nunca van a curar ustedes a un niño con hepatoblastoma. ¿Sí? Entonces, el pretexto 4, aquí igual, sería rarísimo que no tuviera metástasis, porque ya
o sea, un pretext 4 forzosamente siempre fue antes pretext 3, 2, o sea, ha sido progresivo, empezó en 1, 2, 3, 4. Imagínense cuánto tiempo tiene, entonces para que no sea metastásico sería como muy difícil. Como que todo concuerda, llegan en pretext avanzados y metastásicos. Entonces, pero bueno, si no fuera metastásico y si fuera pequeño y con la alfa-fetoproteína mayor de 100, pudiera ser intermedio inclusive aún con esto, porque también sería muy difícil que siendo grande estuviera negativo cualquiera de esos. Y si la tiene pequeña, poquita producción de alfa-fetoproteína, pues sería alto. Pero ya si es ya todos los demás casos, siendo metastásico desde el inicio o no metastásico, pero mayor de 3 años, es alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mejor pronóstico que ustedes pueden tener en su centro? Es que tengan un buen equipo de cirugía. Si es Pertex 2, teóricamente se va a salvar ese niño. ¿Por qué? Pues porque le dejan la otra mitad del hígado, sea del óvulo que sea. Pero ya Pretex 3 depende ya mucho porque sí puede haber secuelas con la cirugía. O sea, aquí el Pretex 3 sería 3, el Postex 2 para que el cirujano pueda hacer una hemihepatectomía, ¿sí? Cuando entran a cirugía en Pretext 3 es como más, es de riesgo y es más difícil que logren que no logren, más bien que se mantengan sin morbilidad, ¿sí? Bueno, entonces quería como Sí, gracias. profundizar en esa tabla y luego, pon por favor el Pretext. Este. Aquí en el Pretext, más que los segmentos involucrados son los que están libres. Entonces, acuérdense que es como no lo que está afectado, sino lo que le puedas dejar al paciente para que viva, ¿sí? Entonces, Pretext 1, 3 segmentos libres adyacentes. Pretext 2, 2 libres. O sea, agrávense lo que queda libre. Pretext 3, 1 libre. Y Pretext 4, ninguno libre. Y porque ya con eso, pues ya vienen todas las combinaciones, como puede ser multifocal. Aquí vemos solo uno libre, que sería. Aquí solo uno libre, que sería. 3. Sí, y aquí, fíjense, también es multifocal y es uno solo libre. 3. Aquí hay 2 libres, pero no adyacentes. O sea, está muy central y hay 2 libres, ustedes pudieran decir, Pretext 2. No están contigo. Pero deben estar continuos, ¿sí? Y hay otro caso de que por más chiquito que esté, pero si está en la bifurcación donde están vasos sanguíneos, aunque sea de 1 centímetro, o sea, aunque sea muy pequeñito, si no es resecable, porque no es resecable, pues va a ser Pretext 4, ¿sí? Que sería como este caso, que hemos tenido niños que es Pretext 4 porque están justamente en la vasculatura. ¿Sí? Ok. Y bueno, esto no les queda duda, ¿verdad? A ver, sin ver, quítalo. B, ¿ves? De la vena. Sí, ¿verdad? A ver, Luego, B. la E. No, la P. P, de porta. Esa clase en inglés está. P de porta. La E. Estrepático. La M. Teles. La N. De ganglios hepáticos. Ya habíamos dicho. Ya. Pero no importa. Es hepático. Sí. R. R. Roto. R. Creo que es la ruptura. Sí. ¿Es H? No, H es H. la ruptura. No hay H. Ruptura. ¿Por qué H? Yo le encontré como H. Pues hay que ver la bibliografía, a lo mejor. ¿Por qué H? Que era hepático. Hepático. C. C. La C. Que Que lóbulo caudado. Sería el de atrás del 1, ¿no? Caudal. Del 1. Del 1 el de Como atrás. está cerca de la vena cava, Del 1. aunque esté chiquito, de 1 centímetro, pues tampoco va a ser aceptable, ¿sí? A ver.
¿Qué otra cosa? Síguele, síguele, síguele. Mm, también habla pues de eso, pero en tablita. Es lo mismo, se juntaron todos estos grupos y ellos ya lo habían considerado como habían dejado a sus niños. Ujú. Y si se fijan, inician siempre con el pretexto, lo más importante es que Sí. se pueda sacar el diagnóstico. ¿Sí? Lo que sigue. Ah, El alfa-fetoproteína. Yo busqué varias tablitas y me he quedado con una, o sea, al buscar varias tablitas, prácticamente a los 6 meses debieran normalizarse, o sea, incluso a los 12 meses en los rangos, pues todavía pudieras permitirte 590, pero el promedio, si se fijan, o sea, como ya lo había mencionado Bruno, a mayor edad, mayor cantidad de alfa-fetoproteína. también dice que las niñas, mire, en las niñas de este estudio, las niñas fueron más altas que los niños en la edad lactante. Sí, pero no quiero siempre como oncólogos hay que pensar más mal que bien, ¿no? Sí. Entonces, pues que te llega un niño con 498 de alfa-fetoproteína y ves esta tablita, no señora, pues está bien. Sí, pero fíjate, La puede hasta tener Luis en le 6. dio risa, dice, ay Dios, La puede tener en pues 6. pecó de inocente, ¿no? O bueno, no sé si te reíste de Sí. claro. O sea, pecó de inocente, ¿por qué? Porque el promedio es de 18 y te está llevando un niño que en el rango superior. Ujú. O sea, estadísticamente, pues sí pudiera caer, pero estudia a lo mejor. O sea, no se queden. Entonces, hay otras tablitas y como tú dijiste, esta es turca. Sí. La verdad, no me acuerdo de dónde Sí, no, saqué mi tablita, que es la que más me gusta, entonces, eso es sin Harry tenga. todas van a tener rangos, pero no piensen por favor mal, abórdenlo. Ahora, entonces, ¿cuál es la función del alfa-fetoproteína? ¿Qué es el alfa-fetoproteína? Es como si fuera la albúmina del feto, ¿no? Ah, Es una proteína que es de peso molecular alto, que está en el feto como para jalar todas las cosas que están en la sangre, como para hacer una carga osmótica en la sangre. sí, Y es la albúmina del la feto, albúmina del feto. prácticamente. Sí. Entonces, como estas células mm, como que recuerdan el funcionamiento fetal porque se quedan en un estadiaje, histológicamente, de hecho, su nombre lo dice, ¿no? Puede ser epitelial fetal o epitelial embrionario, todavía antes de ser fetal, menos diferenciado y un poquito más maligno que el fetal. Entonces, el alfa-fetoproteína, mm, este, el alfa-fetoproteína por eso te avisa que es un marcador tumoral de malignidad. Como lo habíamos visto en la otra clase, si es un tumor benigno, por lo general no producen alfa-fetoproteína. Pero en qué otros casos fuera de tumor, esa alfa-fetoproteína puede estar elevada. Mm, Como en hepatitis Hepatitis es un caso, sí. o inflamación crónica. Eh, o tumores de otros lugares, ¿no? Tumores que producen alfa-fetoproteína como son los tumores Terminales. terminales. Ajá. Exacto. Entonces hay veces que aunque sean metastásicos, por ejemplo, leucemia, linfoma, histiocytosis, pues no va a tener alfa-fetoproteína elevada, pero un germinal, como en el caso les tocó yo creo un niño reciente, sí tenía alfa-fetoproteína elevada, no era ni hepatoblastoma, no era hepatoblastoma, no era hepatocarcinoma, era un tumor germinal metastásico a hígado. Un tumor ovárico de una mujer también pudiera ser que y metastásico pudiera ser, también es un caso o sea, no sería hepatoblastoma, me refiero. Un hepatoblastoma que ya está en vigilancia, que recibe transfusiones y se sigue elevando la alfa-fetoproteína y no lo encuentras por ningún lado, hay que buscarle hepatitis. Y otras elevaciones más, no tan altas, de cualquier alteración gastrointestinal o de células germinales, ¿sí? Y una mujer embarazada que le tomen, o sea, una mujer embarazada con el alfa-fetoproteína que la puede tener elevada fuera del rango de su edad normal por el mismo feto, ¿sí? Entonces serían todas esas condiciones a tomar en cuenta. Bueno, pues si no tienen ya alguna otra duda. No, por mí está bien. Muy bien. Va a llegar un niño con justamente parece que ustedes lo invocaron.
Con hepatoblastoma, no me acuerdo quién se quedó con las imágenes. Ah, Byron, tú ¿Tú te las quedaste. tienes en el grupo? A ti te las mandé, ¿verdad? Yo las vi. No. ¿Los borraste? No. No, por favor, porque va a llegar lo van a presentar. ¿Quién está de guardia el sábado? Luis, ¿no? Lo van a presentar, nos dijeron que hoy le hacen la biopsia y lo van a presentar el sábado para que le den cambio. Ah, sí, claro. Entonces, Byron, ayer estuvimos en caso para que lo tengan, por favor, viene ya como que un resumen clínico, es un niño pequeñito creo que tiene 10 meses. Lo reportan como Está en el Protex civil. 2, está en el civil antiguo. Por el tamaño a mí me parece como que difícil, pero sí parece Protex 2, pero está muy grande. Y no está metastásico. ¿Cuál es? Tiene todo. ¿Este? Entonces ya tenemos la edad, tenemos el Protex, tenemos el alfa-fetoproteína. Por favor, hay que ingresarlo, nos dicen que está estable. Ush. Ah, ese sí. Bueno. Pero báseles también el resumen. Ah, mire, bueno, gracias. ¿Si alcanzan a delimitar el tumor? Sí. Pues sería ya 4, 3, porque están estos Pero por eso es que hay que verlo 3. con un poquito de más ¿Más lento? Ah. lenta y el estudio original, digamos, porque sí hay Sí. que ver exactamente. Pareciera sí Pretext 2 y así lo reporta Qué bueno. el radiólogo. O sea, Pretext 2 estaría al lado derecho, en el óvulo Más en el hepático derecho. a la derecha de la bifurcación de la arteria hepática y de la vena hepática. Sí, porque como está esta imagen, yo pienso que esto puede ser como parte, pero si es nomás el derecho, está es 2, ¿verdad? Es 2. Ujú. Y queda el Libres. óvulo hepático izquierdo de la Ujú. Con 2 libres. Pero bueno, o sea, que cierra ese cable. Y otra cosa, ahí dice que debe ser pronóstico, les da mejor pronóstico. Yo en lo particular no recomiendo a menos que sea Pretext 1 y que tenga muy buen cirujano, la verdad yo no recomiendo hacer eso. Porque puede que tengan un cirujano que diga, sí, sí, lo quito, pues claro, lo va a quitar. Pero el doctor Toño siempre me ha dicho, es que ya con la quimioterapia es menos friable el tumor, hay menos complicaciones, está menos grande, contamina menos. Entonces, a mí me pasó con una niña que sí, era otro cirujano, dijo, sí, sí lo operó. Y llegó con una alfa-fetoproteína posterior, o sea, no era resecable, no lo quitó por completo. Sí, llegó creo que 2.500 de alfa-fetoproteína postquirúrgica. Entonces, no, yo no recomiendo, a menos que fuera Pretext 1, que fuera no tan maligno, ya pensando que pudiera ser histología pura